se puede poner en la piel de Nehemías y también es profundamente instructivo para nosotros. Nehemías capítulo 2. Este capítulo no solo nos ofrece una narrativa histórica muy rica, sino que también nos brinda principios atemporales. O sea que para todo momento, para toda persona, para todo lugar, para todo tiempo, estos principios son tan relevantes el día de hoy como lo fue en tiempos de Nehemías. Para entender mejor el contexto, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el siglo V a.C., durante el periodo del exilio babilónico. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y Jerusalén, la ciudad santa, yacía en ruinas. El templo había sido destruido, los muros de la ciudad estaban derribados, habían dejado a los habitantes vulnerables y desmoralizados. Nehemías, un judío que servía como copero del rey Artajerjes en la corte de Persa, recibió noticias devastadoras sobre el estado de Jerusalén. Entonces él cae en una profunda tristeza. Él está en pleno servicio y no puede disimular con su rostro que está devastado por la noticia. Sin embargo, muchas gracias, como lo veremos en este capítulo, no se queda de brazos cruzados, sino que vemos cómo este hombre de fe y de acción toma medidas decisivas para abordar la crisis. Así que a través de su ejemplo aprendemos el día de hoy 10 principios esenciales de liderazgo y servicio que podemos aplicar en nuestras propias vidas y en nuestra comunidad. Estos principios no solo nos ayudarán a ser mejores líderes, sino también mejores siervos de Dios y de los demás. Cualidades de un ministerio eficaz es el título. Sí, dale. Todos. ¿Ahora? Todavía no. Así que 10 principios que vamos a ir agrupando en 3 enseñanzas importantes del día de hoy. La primera enseñanza tiene que ver con la preparación de nuestro ministerio. La segunda tiene que ver con la ejecución, o sea, con la acción. Y la tercera tiene que ver con la motivación. Lo repito, la preparación, la ejecución y la motivación. Empecemos por la preparación que requiere un ministerio eficaz y vamos a la lectura de Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 2. Comencemos con la preparación. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Muy bien, hasta ahí. Se lo voy a leer en otra versión para que se entienda bien las palabras que por ahí en la Reina Valera es un poco más difícil de entender. En la Nueva Traducción Viviente dice: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado yo triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Aunque Nehemías estaba lejos de su tierra natal y ocupaba una posición cómoda y segura, su corazón se quebrantó por el estado de su pueblo. Este es el primer indicio de un líder y un siervo. Alguien que se preocupa profundamente por los suyos, incluso cuando no está directamente afectado. Él tenía una buena posición económica, era el copero del rey. Ser copero del rey era uno de los cargos más altos que un judío podía llegar a ocupar. Era también consejero del rey, tenía mucha confianza con él, no tenía motivos personales para estar preocupado, digamos que tenía la vida resuelta,
pero su corazón, sin embargo, estaba afligido por su pueblo. Así que este es el primer principio. Preocúpate por los tuyos. La preocupación genuina por los demás es el primer paso hacia la acción. Un ministerio, por ejemplo, con un líder o con siervos que no se preocupan por los suyos, está destinado al fracaso. Puede ser que tengas mucha riqueza, prosperidad, salud, cargos, comodidades, reputación, recursos, pero si no tenés una verdadera preocupación por tu iglesia, tu servicio no es del agrado delante de Dios. Imagínate un pastor que nota que una de sus ovejas está herida. Entonces, en lugar de ignorarla, ¿qué es lo que hace? Se detiene, la recoge, la lleva a un lugar seguro para cuidarla. Este acto de preocupación y de cuidado puede reflejar el corazón de un líder que se preocupa por su comunidad. Continuamos con la lectura, ahora en el verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Hasta ahí. Notemos que el rey le está ofreciendo su favor. Sin embargo, Nehemías, antes de tomar una decisión, ¿qué es lo que hace? Él ora a Dios, antes de hablar con el rey. Consulta a Dios. Entonces, este es el segundo principio. Prepárate en oración. La oración es fundamental para buscar la guía y la fortaleza de nuestro Dios. En cada ministerio, siempre, antes de tomar decisiones, es fundamental que nos juntemos a orar para pedir la dirección de Dios. Pensá en las cosas que querés hacer con tu ministerio, los proyectos que tenés, los planes que estás pensando, los sueños que te gustaría alcanzar. Y pensar en la manera que lo llevarías adelante. Seguramente tenés planeado hacer muchas cosas. Pero la oración tiene que estar antes de cualquier plan que hagas. Antes y durante. Dejemos de tomar decisiones sin consultar a Dios. Está bien si querés hacer cosas para Dios, pero ¿le preguntaste a Dios si Él quiere que las hagas? ¿Cómo quiere que las hagas? ¿Con qué persona quiere que las hagas? ¿O simplemente tomaste la decisión de hacerlo? Prepárate en oración. Vamos a leer los versículos 7 y 9. Pero antes de leerlos les comento que Nehemías, una vez que ora a Dios, habla con el rey y le pide ir a Jerusalén a reedificar la ciudad. Pero no es que fue así nomás de manera improvisada, sino que él le dedicó tiempo a la planificación. Él tenía que cruzar territorios que estaban en poder de enemigos de Judá y también necesitaba recursos. Entonces Nehemías le pide al rey que le haga unas cartas que le dieran la autoridad y la protección mientras viajaba para reconstruir Jerusalén. Estas cartas eran como un permiso especial para pasar por tierras enemigas sin problemas. Nehemías necesitaba madera para construir los muros de la ciudad, también su propia casa, y las cartas del rey le aseguraban que podía conseguirlo sin problemas legales. Al asumir esta responsabilidad, Nehemías se ganó enemigos locales, por lo que el rey envió soldados para protegerlo. En resumen, las cartas del rey le dieron a Nehemías autoridad y seguridad para llevar su misión adelante sin contratiempos. Leemos Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 9. 7 al 9. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré.
y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces el tercer principio que encontramos es el siguiente. Planifica tu ministerio. No lo lleves adelante de forma improvisada. Dedicar el tiempo a la planificación cuidadosa para que no tengas contratiempos. En cada ministerio necesitas pasar tiempo planificando. La planificación cuidadosa es crucial para el éxito en cualquier empresa. Pensá en un agricultor que antes de plantar sus cultivos, ¿qué hace? Planifica cuidadosamente el uso de la tierra, el riego, los recursos necesarios. Su planificación meticulosa asegura una cosecha exitosa. Hasta aquí la primera parte referida a la preparación. Continuamos ahora con la segunda parte en la que nos dedicaremos a la ejecución de nuestros ministerios. La ejecución de un ministerio eficaz. Saben que Nehemías, como copero del rey, no debía mostrar tristeza delante de él. La tristeza era una emoción muy peligrosa. Porque si alguno mostraba tristeza delante del rey, ¿saben qué podía hacer el rey? El rey lo podía ejecutar. Porque los reyes querían que en el lugar haya un ambiente alegre. Querían que todos estén felices. Entonces vamos a ver lo que dice el verso 2. Nehemías capítulo 2, verso 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías tuvo miedo de encolerizar al rey con su tristeza. Porque realmente eso era algo peligroso. Sin embargo, vamos a ver qué hizo Nehemías en el verso 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Tremenda decisión la de Nehemías. Vieron, se animó a expresar delante del rey su estado de ánimo, su tristeza. Qué arriesgado. Así que aquí encontramos otro principio para nuestro ministerio. Presenta valor. El valor es esencial para enfrentar los desafíos y tomar decisiones difíciles. Si vas a servir a Dios, tenés que ser valiente. No podés arrugar, como se dice. Y ojo, ser valiente no significa no tener miedo nunca. Todos sentimos miedo. Nehemías sintió un gran temor. El punto es si estás dispuesto a servir, a liderar en medio del miedo, confiando en que Dios te va a salvar. Si vas a servir a Dios, presenta valor. Continuamos con la lectura en el verso 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías toma una actitud proactiva. No se queda de brazos cruzados esperando que los problemas se solucionen solos. Esto suele pasarnos a nosotros. Los que lideramos en el ministerio, cuando sentimos miedo, lo primero que hacemos es no hacer nada, tratar de escondernos, de alejar las manos de los problemas. Nehemías busca soluciones. Así que cuando hay problemas, no te anules, activate, despertate, hace algo. ¿Se rompió esto? Arreglalo. No funciona aquello, busca una solución. ¿Hay problemas aquí? Solucionalo. Ah, pero es re difícil. Más difícil que reedificar una ciudad consumida. Pensá en un bombero. Un bombero en su trabajo, en su oficio, a pesar del peligro, para cumplir con su trabajo, tiene que entrar en un edificio en llamas para rescatar a alguien atrapado. Su valentía
y determinación son esenciales para salvar una vida, al igual que la valentía de Nehemías al expresar sus preocupaciones al rey. Así que me perdí. Sí, el segundo principio es procura una solución. Tenés que hacerlo con valentía y siempre tomar acción. Sé proactivo en buscar soluciones a los problemas. Eso es vital para reconstruir un ministerio. Saltamos ahora al versículo 13. Nehemías viaja a Jerusalén y cuando llega se queda 3 días allí. Y luego sale de noche con unos pocos hombres a explorar el lugar y a observar los muros de la ciudad para ver en qué condiciones está. Leemos el versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. O sea, no es que él llega y dice, bueno, listo, empecemos la construcción. No, él dedica tiempo a informarse, a explorar, a prestar atención. No toma decisiones alocadas, apresuradas, sino que él es cuidadoso, observador y prudente. Dice Proverbios 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea, la persona que no es prudente se lleva las cosas por delante. En el ministerio pasa eso. En el ministerio uno tiene que ser cuidadoso, observador. Y este es el tercer principio que aprendimos respecto a la ejecución de nuestro ministerio. Presta atención. Al llegar a Jerusalén, Nehemías inspecciona los muros en ruinas. La atención a los detalles permite que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y podamos analizar toda la situación para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, cuando un médico tiene que diagnosticar a una persona alguna enfermedad, tiene que hacer un análisis minucioso, prestar atención a todos los detalles. Eso es esencial para dar un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo. Con nuestro ministerio pasa lo mismo. Prestar atención es muy importante. Ahora veamos los versículos 12 y 16. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, no se pone a decirle a todo el mundo lo que él quiere hacer. Yo quiero reconstruir la ciudad. Vamos a ver qué es lo que hace. Versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Bien, hasta ahí. Yo y unos pocos. ¿Sí? No le cuentes a todo el mundo tus planes. Adelante, seguimos. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Bien, ven que no lo cuenta a todo el mundo. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. O sea, él no cometió el mismo error de José. ¿Recuerdan cuando había soñado? De empezar a abrir la bocota y contar todo lo que había soñado. No, Nehemías se guardó el secreto. Tenía algo importantísimo en el corazón, pero no lo divulgaba. Sino que esperaba en secreto el momento justo para decir las cosas. Él había recibido el apoyo del rey de Persia para comenzar la reconstrucción de una ciudad que había estado en ruina por, ¿cuánto? 140 años más o menos. ¿Te entra en la cabeza la emoción que este hombre pudo haber experimentado en ese momento? Las ganas de gritarlo. En el ministerio hay momentos así, en los que vamos a tener ganas de contarle a todo el mundo lo que tenemos pensado hacer, lo que Dios puso en nuestro corazón, porque vemos que recibimos la provisión y la aprobación de Dios, pero no debemos hablar, sino que debemos seguir trabajando en secreto hasta que sea
el momento indicado para hablar con los demás. Así que trabaja en secreto. El principio que aprendemos aquí es espera el momento apropiado. La paciencia y el discernimiento, esperar, es vital en el liderazgo. ¿Cuántas bendiciones podemos echar a perder por la falta de sabiduría, por andar hablando de más, por abrir la boca cuando no es el momento, por involucrar a personas a las que nunca debíamos contar en nuestros planes? Espera el momento apropiado. Como un pescador, cuando tiene que lanzar su red al lago, espera pacientemente el momento adecuado. Cuando los peces están más activos, bueno, la paciencia y el discernimiento le aseguran una buena pesca. Así es con nuestro ministerio. Espera el momento apropiado. Estos son principios en cuanto a la ejecución de un ministerio eficaz. Tercera y última parte, la motivación en un ministerio eficaz. Comienzo esta parte haciendo una breve descripción de lo que estaba sucediendo. Dijimos que Nehemías llegó a Jerusalén y observó las murallas y las puertas de la ciudad que estaban en ruinas. Más que en cualquier momento tenía verdaderas razones para deprimirse y no tener ganas de levantarse de la cama. Pero veamos lo que sucedió en el verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y versículo 17 yo se los voy a leer también en la nueva traducción viviente. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Frente a la ruina que estamos observando, es fácil echarse abajo, solamente lamentarse, quejarse, cruzarse de brazos. Lo difícil acá es tomar acción. Es ponerse a trabajar, aún cuando estamos viendo que nos rodea la desgracia. Es difícil tener ganas de hacer algo cuando todo va mal. Cuando estamos en oprobio, como decía el versículo, en vergüenza, en ruinas. Pero ¿qué hizo Nehemías? Se predispuso a trabajar. Así que este es un primer principio de la motivación, predisponerse a trabajar. No importa si estás en crisis, no importa si tu ministerio está en ruinas, no importa si lo único que ves es desgracia, predisponer tu corazón a trabajar para reconstruirlo. La disposición a trabajar arduamente y a inspirar a otros es esencial para lograr grandes cosas. Continuamos la lectura a partir del verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. ¿Vieron cómo él dice que lo declaró? Les dijo a los demás lo que había sucedido y eso motivó al resto a que los demás digan, yo también quiero trabajar, vamos, reedifiquemos. No solo es importante la predisposición a trabajar, sino también es vital que podamos estimular a los demás a hacer lo mismo. Un ministerio en el que el líder se desanima cuando las cosas van mal, entonces, bueno, no hago más nada. Eso está condenado al fracaso. El líder tiene que saber estimular al resto a trabajar aún cuando las cosas van mal. Por eso, creo que es tan importante buscar constantemente nuevas estrategias para animarnos unos a otros, reunirnos más seguido, cada 3 meses, cada 4 meses, hacer una reunión de equipo de tu ministerio para rendir cuentas, para ver cómo van las cosas, para animarnos,
para buscar maneras de estimularnos a trabajar. Así que este es el segundo principio, estimula a los demás. Alentar y motivar a otros es clave para mantener el impulso y la moral alta en las personas. Considerar, hoy estoy súper ilustrativo, un entrenador que antes de un partido importante, ¿qué hace? Motiva a su equipo con palabras de aliento y les recuerda las capacidades y fortalezas que ese equipo tiene. La inspiración y la motivación son claves para que el equipo dé lo mejor de sí. Eso me pasaba a mí cuando iba a jugar al fútbol en un club. Antes de cada partido nos juntábamos en rondita y el entrenador nos hablaba con una fuerza que realmente nos animaba a dar lo mejor de nosotros. Terminamos la lectura de hoy con los versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Siempre que lleves adelante un ministerio eficaz, vas a encontrarte con esto. La oposición. Personas que descalifican tu ministerio. Hombres y mujeres que atacan tu reputación. Gente que se levanta para contrariarte en todo lo que haces para el Señor. ¿Qué hace un líder y un siervo eficaz? Renuncio. Si me critican, me cambio de iglesia. Si no reconocen mi trabajo, no lo hago más. No, Señor. Nehemías se levantó y enfrentó la oposición con valentía. Hace falta esto. Hace falta que el líder y el siervo tengan coraje, tengan valor para defender su llamado al momento en que se presenten personas atacando el ministerio. Así que el último principio bíblico es el siguiente: enfrenta con valentía la oposición. No huya cuando haya personas criticando, murmurando, hablando espaldas. Enfrenta la oposición. Hay personas a las cuales es preciso taparle la boca a veces. También lo que te digo te suena grosero, pero es el término que utilizó Pablo en Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Él dice que hay contumaces y habladores de vanidades. ¿Saben lo que es una persona contumaz? Son las personas tercas, obstinadas, alguien que se muestra desafiante, rebelde frente a ciertas normas y autoridades. Pablo dice: a ellos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras. Si vas a servir al Señor, tenés que ser valiente frente a la oposición. Mientras armaba este mensaje dentro mío, yo decía: qué difícil va a ser enseñarlo, porque mi propio liderazgo y mi servicio está muy lejos de la vara que me puso Nehemías. Pero bueno, es la realidad. Es como cuando hablamos de la santidad de Dios. Miguel hoy hablaba de la santidad. Muy lejos estamos de ser perfectos como Él lo es. Pero bueno, hay que predicarlo igual. Al examinar el capítulo 2 de Nehemías, pudimos identificar varias cualidades esenciales para un ministerio eficaz. Nehemías nos muestra que la preparación es fundamental. Debemos preocuparnos por los nuestros, prepararnos en oración, planificar cuidadosamente nuestro ministerio. También la ejecución de nuestras tareas requiere valor, la búsqueda de soluciones, la atención a los detalles y la paciencia para esperar el momento adecuado. Finalmente, la motivación también es clave. Debemos estar dispuestos a trabajar,
a estimular a los demás y a enfrentar la oposición con valentía. Nehemías no solo reconstruyó los muros de Jerusalén, sino que también restauró la esperanza y la fe de su pueblo. Su historia nos enseña que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier desafío y lograr grandes cosas para su gloria. Para concluir, tenemos que estar reflexionando sobre cómo podemos aplicar estas cualidades a nuestras propias vidas y ministerios. Pregúntate, ¿estamos preocupándonos genuinamente por los demás? ¿Estamos dedicando tiempo a la oración y a la planificación? ¿Estamos actuando con valor y buscando soluciones en lugar de rendirnos ante los problemas? ¿Estamos atentos a los detalles y esperando el momento adecuado para actuar? ¿Estamos motivados y dispuestos a trabajar arduamente, inspirando a otros y enfrentando la oposición con fe y valentía? Recordemos las palabras de Nehemías en el verso 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Confiemos en que Dios nos guiará y nos dará la fortaleza que necesitamos para llevar a cabo su obra. Que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento eficaz en las manos de Dios, dispuesto a servir y a edificar su reino con dedicación y amor. Amén.